En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es sábado 19 de octubre de 2024. La Iglesia celebra la memoria libre de San Pablo de la Cruz, presbítero. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos a San Pablo de la Cruz, que es una memoria libre. Pablo Francisco Daney nació en 1694 en Ovada, un pequeño pueblo de la región piamontesa de Alejandría, y fue el primero de los 16 hijos nacidos en el seno de una familia de origen noble, pero con serias dificultades económicas. Desde muy joven mostró un gran interés por la práctica de las virtudes cristianas y una fe muy sólida, alimentada por la participación diaria en la misa. Ahí encontramos nosotros la respuesta a crecer y a fundamentarnos en la fe, en la Eucaristía dominical, en la Eucaristía diaria. La frecuencia de los sacramentos y de la práctica continua de la oración también lo llevaron a profundizar esta fe, pero para ayudar a su familia empezó a trabajar con su padre, comerciante. Su vocación, sin embargo, lo llevó a otra parte. En 1713, Pablo Francisco, joven de 17 años, tuvo una experiencia religiosa muy especial que lo llevó a la decisión de vivir como un monje ermitaño, aunque no pertenecía a ninguna orden. A la edad de 26 años, el obispo le permitió instalarse en una celda detrás de la iglesia de Castellazo, en Bormida. Allí maduró la idea de fundar una nueva congregación llamada Los Pobres de Jesús. Dentro de la celda, durante más de un año, se dedicó a escribir la regla que estaría marcada por el amor a la cruz de Jesús. Esta, de hecho, será la típica espiritualidad de los religiosos que Pablo guiará en una época de fe débil para abrazar la elección más impopular, la que pasa por la oblación de sí mismo y el costoso desapego de la propia comodidad. Comenzó a llamarse a sí mismo hermano Pablo de la Cruz y a ayudar a los pobres y enfermos en los que pudo contemplar el rostro de Jesús crucificado. Finalmente, en 1727, Benedicto XIII autorizó a Pablo a reunir a su alrededor algunos compañeros para ayudarlo. El primero sería su hermano carnal Juan Bautista. Los dos fueron ordenados sacerdotes en el mismo año. Así nació el primer núcleo de la Orden de los Clérigos Descalzos de la Santa Cruz y la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, más tarde llamados pasionistas. Creo que han escuchado hablar de esta orden, ¿no? En la base se hallaba una pertenencia radical a la cruz de Jesús, pertenencia personal que contemplaba la pasión de Cristo, no tanto como si el sufrimiento fuera el requisito necesario para pagar el infinito precio de la redención del pecado, como se decía en aquel entonces, sino al contrario, pertenecía que honraba y agradecía la pasión de Jesús como la más alta expresión del amor de Dios por el hombre. Los primeros religiosos fueron preparados para ser fervientes predicadores. No lucharán contra los turcos con armas, pero con la palabra de Dios y la acción educativa vencerán la ignorancia, la religiosidad y el abandono de la práctica del Evangelio. Pablo de la Cruz habló y escribió mucho, tal vez 10.000 cartas o más. Su predicación durante el jubileo del 1750 fue histórica. Su vida, sin embargo, transcurrió en su mayor parte en soledad, en el retiro del monte Argentario, donde se trasladó y donde fundó el primer convento. Desde allí partió para las misiones dirigidas a las zonas más pobres de Maremma y a las islas más remotas del archipiélago toscano, donde era muy difícil hacer llegar la palabra de Dios. En 1771, gracias a la colaboración de la madre Crocefissa Costantini, fundó
en Tarquinia la rama femenina de la congregación, las monjas de clausura que se convertirían en las hermanas pasionistas de San Pablo de la Cruz, una congregación de vida apostólica consagrada a la misión educativa, especialmente de las mujeres víctimas de la violencia y la explotación. Murió en Roma, Pablo, en 1775 y fue canonizado por Pío IX en 1867. Así que ahí tenemos la vida de este gran hombre excepcional que dedicó su vida a la cruz, al evangelio, a anunciar que Jesucristo está en medio de nosotros y que nos llama desde cualquier dificultad, por más profunda que sea, a vivir el encuentro personal con Él. Hoy leemos Lucas 12, versículo del 8 al 12, y dice que Jesús en aquel tiempo se encuentra con sus discípulos y les dice: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Declararse por Cristo, ¿qué significa? No darle vergüenza decir que cree en Cristo, no darle vergüenza asistir a la Eucaristía, no darle vergüenza decir que usted es de Cristo, que usted ha vivido una experiencia seria con el Señor, que usted es un hombre de Dios. Estamos en un mundo en el cual hay que tomar decisiones, o con Dios o sin Dios. Y alguno dirá: pero no es blanco y negro, también hay grises. Sí, hay grises, pero en el seguimiento de Jesús o se es o no se es. No hay otra vía de escape en esta situación. Y entonces dice: yo me declararé ante los ángeles, también ante Dios, por él. Y el que me niegue, pues también será negado. Y dice: ante los ángeles de Dios. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, posiblemente es perdonado, pero quien diga una blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le perdonará este pecado. En otra parte dice, en otro evangelio dice: ni en esta vida ni en la otra. Y entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la inspiración del Espíritu Santo. No todo viene de Dios, no todo viene del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que son ideas de ideologías, de cosas mundanas, de cosas que nos van llevando por otros caminos. Y en esto hay que tener discernimiento, pedirle siempre la acción del Espíritu Santo. En estos días también la primera lectura nos hablaba de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y dice: todos aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. En cambio, los que practican las obras del Espíritu, esos heredarán el reino de Dios. Pidámosle al Señor eso, que nos dé la gracia del Espíritu Santo para dar razón de nuestra fe, para defender lo que es nuestro, nuestra vida en Jesucristo, para, si caemos, levantarnos, que el Espíritu Santo nos guíe con sus 7 dones para que cada día hagamos la voluntad de Dios. Recuerden que mañana es domingo, Día del Señor, de asistir a la Eucaristía en familia. No se puede entender un cristiano católico que no participe dominicalmente de la Eucaristía. Quien dice que es católico y no participa de la Eucaristía dominicalmente, eso es una fantasía, es un cuento de hadas, no es real. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.